viendo todo esto que ha ocurrido con relación a la vecina nación de Haití, el revuelo que tú causaste aquí en tu última entrevista, que debo comunicarle que esa entrevista desplazó del primer lugar a un programa que hicimos sobre el PLD cuando iba a hacer las elecciones internas, la consulta. Ese programa tuvo mucha aceptación y sigue teniendo aceptación y estaba en el primer lugar en esta plataforma. Y tu entrevista la desplazó del primer lugar. Entonces, significa que esta comunidad, tu comunidad, te valora y que lo que tú hablas lo toma muy en cuenta. He estado viendo todos los comentarios, tú has respondido mucho, pero te pido que sigas mirando porque hay un comentario interesantísimo en la medida de tu posibilidad para lo puedas responder. Pero sin más, te dejo a ti, que es quien la plataforma quiere verte, tocayo. Adelante. Bueno, la pregunta que te hice es porque tú de viva voz y también personalmente viste que la República Dominicana, vista desde Europa, en este caso Bruselas, La Haya, donde tú estuviste, tiene una visión diferente que cuando tú estás, por ejemplo, en Santo Domingo. Lo mismo pasa conmigo. Yo ahora mismo estoy en Houston. De hecho, me acabo de mudar a la ciudad porque pasé un año en los suburbios. Y lo que yo, por ejemplo, percibo, anoche tuve una conferencia con una diáspora de gente, diáspora haitiana, todos son intelectuales, profesores, ingenieros, gente de primera categoría que viven acá en Houston y que son cada uno de por sí ciudadanos americanos de origen haitiano y tienen una serie de informaciones que la leen a través de la red con todo el perfil de desinformación que hay. En el caso de la República Dominicana y Haití, como ustedes han podido constatar en la manera como yo relato la historia, cómo yo presento el país, basado no solamente en que yo haya devorado bibliotecas o haya estado en clases, no. Yo estoy hablando mucho de lo que yo hablo, estoy hablando de lo que yo he vivido, pero en la perspectiva de estarlo haciendo desde Europa, desde Estados Unidos, desde otros puntos del mundo, en donde yo veo la isla en su debida dimensión, como un ciudadano de Estados Unidos, como ciudadano de Francia, educado en muchos países, pero también como un serrano del Cibao, con todo lo que eso implica, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, de esos valores que se van transmitiendo oralmente de generación en generación. Y cualquier gente de República Dominicana que haya viajado un poco en el país se va a dar cuenta que si tú eres del sur, tú tienes tradiciones y manera de transmitir la tradición oral diferente que si tú eres del este. Y obviamente si tú eres del Cibao, de la sierra, diferente si tú eres del Cibao, de allá del valle. La República Dominicana, específicamente por haber estado en una isla, pero no una isla cualquiera, sino una isla emblemática en ambos extremos, ha hecho que nuestro vecino tenga una historia que comenzó en 1804, pero emblemática para el mundo. Sin embargo, nuestro pedazo comenzó en 1492, fue emblemática para el mundo hace 500 años, nos olvidaron y recién hace 60 años volvimos otra vez a la palestra con los resultados que ustedes ven que sorpresivamente para muchos dominicanos el país se coloca en prácticamente 30 años en el sitial número 1 del turismo, por ejemplo. O la economía está diversificada de tal manera que si usted toma las estadísticas de los últimos 20 o 30 años, se va a dar cuenta que hemos tenido un mejor desempeño económico o incluso de estabilidad democrática respecto a muchos países de América Latina. Entonces, si uno ve eso de esa manera y luego viene a ver qué está pasando en la crisis que hoy está enfrentando la isla, repito, la isla, o sea, el territorio
y cómo eso se está jugando hoy en las Naciones Unidas, a veces olvidamos que el pueblo no es el Estado, y el Estado en parte es el gobierno, y el gobierno no es necesariamente la nación. Si usted no tiene claro qué es eso, no va a entender el juego de propaganda que se hace. Entonces, si usted reflexiona como yo lo hice cuando yo tenía 24 o 25 años, ¿por qué el escudo dominicano dice conozcan la verdad y la verdad os hará libre? Yo he visto muchos escudos. El francés, ustedes lo conocen, que dice libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, se lo pusieron los franceses luego de una revolución que le mocharon a la cabeza a todo el mundo, al rey, a su mujer y a todo el que se pusiera. Y luego de ahí volvieron con un Napoleón que conquista media Europa, que nos afecta a nosotros, que nos dejó en la isla 2 países, y a la República Dominicana, por ejemplo, le dejó la bandera. Usted podrá decir que María Trinidad Sánchez se inspiró en lo que sea, pero realmente, si usted va, por ejemplo, a Google y busca la bandera esa, va a ver que esa era la bandera de las fuerzas napoleónicas en las Antillas entre 1790 y tantos a 1800 y tantos. Pero esa bandera es una bandera francesa, que luego en el 44 la retomen, no tiene nada de extraño. Ahora, a donde voy en cuanto a la crisis que existe con el canal, que existe con nuestro vecino país, el hecho de que ahora se está considerando una fuerza pacificadora para ver si se puede resolver el problema de estado fallido de Haití, y eso significa, que es lo que yo traté de exponer la última vez, que no es que el pueblo de Haití, o sea, los seres humanos que están ahí, no sean personas subdesarrolladas, porque cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, luego a Europa, yo venía de la República Dominicana, país subdesarrollado, pero yo no era subdesarrollado. Entonces mucha gente tiene la impresión, sobre todo el público que solamente es superficial, que los pueblos y la gente es lo mismo. Y es lo que pasa con el problema de los haitianos en la República Dominicana, en donde los organismos internacionales dicen que la República Dominicana tiene que defender los derechos humanos porque hay una crisis humanitaria de Haití, pero eso es simplemente para confundir con el hecho que el problema de Haití es tener un Estado, un gobierno que no se preocupa por su pueblo, y alguien tiene que pagar los platos rotos. Nosotros nos dicen que tenemos que pagar los platos rotos del 2-3 millones de haitianos que no tienen ni siquiera con qué comer. Pero entonces los que se autoproclaman gobierno, para lo que le conviene, no son responsables de algunas acciones que requieren actos de gobierno. Por eso el Tratado de 1929 requiere que cuando se vaya a tratar de aguas que se comparten en la frontera, hay que seguir un protocolo, como el que se siguió en Pedernales. O sea, la gente se pone a hablar, determina qué conviene, qué no conviene, que se hagan los estudios técnicos y ya. Pero si usted tiene un gobierno que no tiene dominio de su territorio, por lo tanto, es un gobierno que representa un Estado fallido, entonces se va a encontrar en la situación en la cual hace 3-4 semanas nuestro gobierno, que sí es un Estado funcional, por eso tenemos el sitial que tenemos, les reclama que no se han hecho los estudios ni el diálogo necesario para construir ese canal, y el presidente está ahí. Y le dice el que ahora supuestamente es titular del gobierno, porque así se lo impusieron los imperios. De repente dice, no, donde dije Diego, sí, el Estado haitiano está. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que lo que le da a la República Dominicana que la tomen en serio es precisamente la estabilidad y el hecho que en los últimos 60 años hemos tenido estabilidad en cambio democrático, imperfecto pero democrático. O sea, el señor que ahora es jefe de Estado y jefe de gobierno, que fue electo por 4 años, ahora vamos a elegirlo otra vez si es que el pueblo le da sus votos,
pero además también a quien sea que el pueblo le dé sus votos. Ayer libremente se escogió a esa persona y la oposición escogió la otra, y hay algo que está claro, y es que la transición democrática es lo que permite que la gente se ponga de acuerdo, tome consenso y tome compromiso. Eso es un fenómeno que no ha pasado en Haití, y encima de eso tomaron un modelo de Estado en el cual hay que ser un especialista constitucional en leyes para entender cuál es el rol del presidente, del primer ministro, del jefe de la Suprema Corte de Apelación, de la Corte de Casación, para que esa persona entonces tenga la autoridad de poder decidir. Tanto es así que en 219 años nunca ha habido un gobierno o una persona en Haití que pueda decidir. El resultado es lo que estamos viendo ahora. Hoy se trata realmente, no es de una fuerza para pacificar Haití, porque estamos constatando que hay pandillas que matan tanta gente que ya ni siquiera hace falta tener estadísticas. Pero hay un doble lenguaje. Para todo lo que tiene que ver con estabilidad del gobierno haitiano, legalidad del gobierno haitiano y de su gente y todo eso, todo el mundo se queda callado. Sin embargo, nosotros nos estamos olvidando que nuestro país como Estado se independiza de Haití y ponen su escudo: conozcan la verdad porque la verdad os hará libres. La verdad es un valor que es lo que le da consistencia, por ejemplo, a la democracia americana. Si usted no dice la verdad en Estados Unidos, le puede costar la presidencia. Pregúntale a Richard Nixon. Yo trabajo, por ejemplo, para el Poder Judicial del Estado de Texas. Y cada audiencia que yo participo, lo primero que se hace es un juramento de que usted va a decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad, con la ayuda de Dios. Algunos me dicen con la ayuda de Dios porque son ateos quizás, pero la verdad es lo que hace que el testimonio que cualquier persona va a dar, hay que creerles. Y eso es lo que precisamente está escaseando en todo esto. Primero, mucha confusión. Confundir un tratado con el hecho de que la República Dominicana tiene que cumplirlo, pero solamente porque nosotros supuestamente somos un Estado organizado. A Haití se le perdona porque es un Estado fallido. Y así no es que funciona. ¿Por qué así no es que funciona? Porque si la República Dominicana hoy tiene una economía que está en vías de ser entre las primeras de las Antillas, las primeras del Caribe y entre los primeros lugares del mundo, y eso yo diría en los últimos 60 años que pasamos de una dictadura, pasamos de una ocupación militar extranjera de 45,000 marinos en el 65, de 7 países de la OEA entre el 65 y el 67, de eso hace un poquito, alrededor casi de 60 años. Quiere decir que el hecho de que venga fuerzas a ocupar y a pacificar, aunque ese es un acto imperial, también permite que la gente se ponga de acuerdo en que hay cosas que son prioritarias, que es hablar, conversar, llegar a un consenso, tomar compromiso que lleva a la acción. Lo demás viene por añadidura. Por eso lo que hoy se está jugando no es el canal, es el hecho que los que dicen en Haití que tienen la autoridad de poderlo hacer, no es por asunto de que se le está acabando el agua y el canal, no, es las propagandas y mentiras. Entonces la República Dominicana debe unirse frente a lo que está en el escudo. Conozcan la verdad y no permitir que ninguna mentira se torne como si eso fuera la verdad. Y yo diría que esperemos que va a decidir el Consejo de Seguridad respecto a si envía o no las fuerzas de pacificación, pero mi opinión muy personal y objetiva, en el sentido de que lo baso en mi propia experiencia, es que si se va a pacificar para hacer elecciones sin previamente cambiar el modelo de Estado que tiene de 1804, va a ser una pérdida de tiempo,
porque si algo no ha funcionado en 219 años, no va a funcionar después. Lo que tienen que hacer, sí, hay que enviar la fuerza de pacificación, porque hay que darle a quien sea el gobierno control del Estado, pero si van a venir del extranjero a poner un poquito de tranquilidad y paz, es para que los haitianos, o sea, el pueblo de Haití, tenga la oportunidad en el 2023 de crear un nuevo modelo de Estado que le permita hacer lo que no se pudo hacer en 1804, que es reconocerse como africanos de distintas etnias. No lo hicieron en 1804. Ahora, en el caos, están yendo a un hoyo. Para poder rebotar, tienen que tocar fondo. Ese fondo, precisamente, es el caos y anarquía que ha forzado que ahora, espero yo, vaya a venir un tipo de pacificación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, señores, es los dominicanos ver otra vez el escudo, recordar que hay mucha mentira en todo lo que se está diciendo y mantener nuestro país en la vía de estabilidad, de diálogo, de consenso y de compromiso que hemos tenido. Esa es la solución. Sí, Alfredo, mira, hay una situación y tiene que ver con lo que tú dices de que no logran ponerse de acuerdo, y es que precisamente, aunque el primer ministro Ariel Henry ha llamado a una intervención internacional por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y parecería ser que gran parte de la comunidad internacional está de acuerdo con ello, hay un problema interno y pone de manifiesto lo que tú previamente dices de la falta de consenso. Pues la oposición dentro no está de acuerdo en principio con la intervención, porque hay que organizar unas elecciones. Y esta oposición dice que si las elecciones la organizara Ariel Henry, estando como primer ministro con una intervención internacional, pues tendría todo a su favor para revalidarse en la posición de primer ministro, siendo que él no es primer ministro por consenso interno. Y esto parecería revalidar lo que tú acabas de decir sobre la falta de ese consenso. En ese sentido, quise hacer esa observación para que pueda continuar con la disertación tuya en lo que tiene que ver con lo que iba a hablar de la propuesta. ¿Qué proponer entonces? Mira, hay un problema de lógica en lo que tú dices. Yo no dije que hacer elecciones una vez que se pacifica fuera la solución. Yo dije que aprovechar la fuerza de pacificación. No estoy diciendo que tú dijiste, no, estoy diciendo lo que dice la comunidad internacional, lo que sí se dentro de Haití, y lo estoy trayendo a colación porque guarda sentido con lo que tú dices, guarda sentido con que no porque tú hayas hablado de las elecciones, sino de que hace falta un consenso para poder ponerse de acuerdo sobre lo que tienen, sobre el modelo de gobierno, sobre, bueno, y en esto precisamente, esto lo pongo yo, porque es lo que hay dentro de Haití, lo que muestra la comunidad internacional. La oposición dentro no quiere que se avance a elecciones, primero con el modelo que se tiene, y sobre todo porque Ariel Henry, ellos lo entienden ilegítimo. Y es ilegítimo. Bueno, y al él tener el control de la cosa pública, pues con una intervención militar, pues se legitimaría él en el cargo, que es lo que ellos no quieren. Adelante. El problema está mal enfocado. El problema está mal enfocado. Cuando Haití se constituye un Estado, fue el resultado de una rebelión de la fuerza. Haití va a necesitar la fuerza para poder crear suficientemente tranquilidad para que un grupo de intelectuales, no de políticos, admitiendo que el modelo de Estado que se tiene de 1804 hasta la última constitución esté vigente, no ha dado como resultado legitimidad en quien sea que diga que es que tiene el Estado. Entonces, si las fuerzas internacionales vienen con el poder para que no sean las balas
de quien sea el grupo que se esté diciendo yo soy el soberano, el pueblo es el soberano, el que tiene las armas es el soberano, si yo te pego un tiro. Entonces hay que distinguir eso con el poder de pacificación que tiene las Naciones Unidas, si es que aprueban eso, y tienen que venir con dos cosas. Tienen que venir. Lo primero es resolver el problema inmediato de que hay que darle un empleo y reconstruir infraestructura y todo lo demás, y alguien que lo administre. Con la fuerza puede venir un gobierno de transición que no será legal ni legítimo, pero va a tener la legitimidad de la fuerza de la comunidad internacional. Pero no para que se vuelvan a hacer elecciones en el modelo de Estado que tienen. Hay que cambiar ese modelo de Estado. Los Estados Unidos, como mencioné la última vez, duraron 11 años escribiendo la Constitución. Pero no fueron ni los generales ni los soldados que lucharon contra los ingleses los que escribieron la Constitución. Lo escribieron intelectuales como Benjamin Franklin, Jackson y todos los que ustedes conocen. Y después de 12 años lograron entonces una concepción intelectual de lo que podría ser una democracia moderna. Entonces, si yo estoy diciendo que en 219 años, por la circunstancia que fuera, esos esclavos africanos no se reconocieron como gente de distintas etnias, prefirieron reconocerse como blancos contra los negros o los negros contra los blancos. Entonces, ya eso se sabe porque 219 años después tenemos una anarquía mayúscula. Entonces hay que crear entonces, aunque sea con el razonamiento apoyado con la fuerza, de que señores, vamos a buscar un modelo de Estado que no existe, que sea diferente al que usted tiene, y una vez que se haga ese modelo de Estado, todo el mundo, todos, van a llegar a una conclusión de que van a salir ganando, porque los problemas de Haití son tantos que reconstruir Haití para el siglo XXI va a generar tanto trabajo, tanto financiamiento que ya el mundo le dio a Haití en el 2010 después del terremoto. Simplemente que se interrumpieron todos esos fondos porque constataron que un gran porcentaje de ese dinero se lo estaban robando en complicidad con un Estado corrupto, como siempre ha sido el caso, y el que no era el Estado corrupto de los haitianos se lo robaban los extranjeros en la ONG, que de cada dólar que se donaba o se entregaba, 95 centavos era para gasto administrativo y quizás 5 centavos iban para allá. Entonces Haití se convirtió en un supermercado de la caridad internacional. Entonces vamos a hablar con la verdad. Entonces, si se va a cambiar el modelo de Estado, el consenso no es inmediatamente en eso. El consenso debe ser, si admitimos que en 219 años la constitución que tenemos o no tenemos da como resultado gobiernos ilegítimos. Este modelo de Estado que tiene 8 siglos funcionando, que toma en cuenta gente de distintas etnias y todo lo demás, nos va a dar una nueva oportunidad para rebotar, y vamos a ver cuál es ese modelo de Estado y cómo y por qué todos los distintos actores del caos y anarquía que hay aquí, o sea, en Haití, pueden salir ganando. Entonces hay un diálogo, pero no diálogo en las elecciones. Las elecciones van a venir una vez que ese modelo de constitución de cambio de Estado esté ahí. Entonces ya es fácil decirle al pueblo entero a través de las redes, diciéndole por qué ese cambio de Estado puede cambiar, y en un referéndum donde se diga quiere cambiar al Estado o no quiere cambiar al Estado, diciéndole con argumentos entendibles. Y si esa constitución hecha por técnicos de esta manera es aprobada, ponte tú, con un 60%, ya va a tener más legitimidad que cualquier elección que ha habido en los últimos 30 años o en toda la historia de Haití. Por ejemplo, Jovenel Moïse fue electo presidente en el 2015, pero nada más votaron 15 o 20% de todos los haitianos que podían votar, y aunque ganara con la mayoría, no representaba ni un 15% de la población. Eso es una farsa.
Y en ese modelo de Estado que tiene, rápidamente llegó a una tal ilegitimidad que el que está ahí como primer ministro está ahí porque hay un imperio que lo impone, que le da dinero y que prefiere que las instituciones, el Estado de Derecho, no se respete. Y precisamente uno de los problemas que tiene la República Dominicana es que a nivel de leyes, porque hay un sector de la economía supuestamente que prefiere tener gente que no paga impuestos, que no paga seguro social, y prefiere tener a empleados ilegales que no tienen derecho y que los dominicanos que podrían tener esos trabajos se vayan para Puerto Rico en yola. Entonces, esas contradicciones tienen que ver precisamente con una manipulación de la mentira en función de propaganda, haciéndole creer a la gente que lo que están haciendo es el Estado dominicano. No, lo que están diciéndole a ustedes es: ustedes son una colonia y como ustedes son medio brutos, no razonan, le vamos a imponer. Y el problema de Haití es ese. La comunidad internacional, una vez se discuta qué es el modelo de Estado, porque ese modelo de Estado tiene la ventaja de que, si usted lo conoce, va a tener un ejecutivo colectivo de 5 o 7 personas que se tienen que poner de acuerdo. Y es ahí, a ese nivel, que los haitianos tienen que aprender que no todo es la ley del más fuerte, porque eso es lo único que han conocido los haitianos en toda su historia. La violencia está a la raíz del nacimiento del Estado de Haití. Y yo no veo que en ningún momento de su proceso como nación, el diálogo, el consenso y el compromiso y la solidaridad haya sido parte de su evolución. Y este es el momento de hacerlo. Pero yo no hablaría de elecciones ni nada de eso. Cambio de constitución con la fuerza del poder internacional. Y una vez que se le eduque eso a todo el mundo y la verdad por sí sola deslumbre, ahí entonces se van a ver quiénes son los que están mintiendo. Interesante todo lo que ha planteado Alfredo Vargas, como siempre, mostrando un magnífico conocimiento de la realidad haitiana, la realidad dominicana. Ante todo ese escenario, Alfredo Vargas, ¿qué posibilidad tiene el gobierno dominicano para encarar con éxito esta crisis que se ha generado con la construcción del canal sobre el río Masacre, que es el pretexto para una crisis que tiene mucho más tiempo, que tiene que ver con lo migratorio, con el incumplimiento de los pactos, con la institucionalidad y todo esto? ¿Podrá el gobierno dominicano salir a feliz puerto en esta crisis? ¿Y qué, a tu entender, cuál sería la solución? Bueno, hay algo que, cuando tú hablas del gobierno dominicano, nuestro gobierno, el modelo de Estado que tenemos, yo no diría que es el mejor. Incluso yo haría algunas modificaciones, pero si algo está funcionando, no lo arregles. Tenemos una estabilidad en el cual elegimos un jefe de Estado, que es el presidente de la República, y un jefe de gobierno, que es el presidente de la República. Realmente la diferencia entre un estadista y un gobernante es que el gobernante gobierna en función de los ciclos electorales. De 4 años y se quiere elegir por 4 más y ya se le acaba en 8. Un estadista no funciona en términos de sus registros electorales. Por ejemplo, en la historia reciente tenemos a alguien que funcionó como estadista y también funcionó como jefe de gobierno. Primero como jefe de gobierno títere de Trujillo. Él fue presidente cuando mataron a Trujillo prácticamente por las circunstancias. Como burócrata se mantuvo en los 30 años de dictadura de Trujillo. Eso le dio la experiencia que fuera la persona escogida cuando el imperio impuso la Pax Romana en su marca imperial, que es Santo Domingo.
Nosotros no somos un país independiente como podría ser Argentina o México. Nosotros tenemos un territorio pequeño y el mundo está lleno de eso. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de que somos un territorio que hemos sido invadido, ocupado o dirigido por imperios europeos, incluso del vecino país de la isla, o extrainsulares o ultramarinos, tenemos que tener conciencia de eso. Segundo, el hecho de que el presidente, que tenemos actualmente, haya actuado como jefe de Estado en ya defender intereses superiores del Estado dominicano, a veces perjudicándose lo que él como jefe de gobierno podría tener, poniendo, por ejemplo, en su contra a todo el que vive del comercio legítimo o ilegítimo en Dajabón o en la línea fronteriza. Es un precio a pagar. Pero es la manera correcta de decirle al mundo: la República Dominicana es un Estado de Derecho. Porque desde el momento que nosotros perdamos los valores como la verdad, el Estado de Derecho, la soberanía y eso, vamos a dejar de ser una república y vamos a ser una provincia del imperio que esté de turno. Y yo digo de turno porque en 500 años de historia de la nación dominicana hemos tenido muchos países que han tomado decisiones. Entonces, eso es lo primero que los dominicanos tienen que entender. El gobierno dominicano actualmente, el que es presidente de la República, precisamente se va a elegir para ser presidente del 24 al 28. Si lo eligen, santo y bueno. Pero si no lo eligen, el que vaya a ser jefe de gobierno, la República Dominicana como Estado va a continuar. Entonces yo creo que los dominicanos tenemos que enfocarnos que nuestro éxito como nación, como país, precisamente en los últimos 60 años, abierto al mundo, diverso, no es precisamente porque nos veamos como lo que tenemos que tener, una constitución donde los derechos humanos para los haitianos tienen que ser los más ejemplares, pero no para los dominicanos. O sea, esa dicotomía, o sea, doble lenguaje de la mentira, de lo que es el Estado, de lo que es la nacionalidad. O somos o no somos. Y yo creo que lo que debe hacer el gobierno dominicano es ver los fundamentos sobre los cuales se fundó el Estado. Conozcan la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad, como yo decía, es un valor que Occidente, ni Oriente, ni China, ni Rusia puede decir que no es un valor universal. La verdad es lo que precisamente, supuestamente, mantiene al mundo en paz. Porque en el momento que llega la mentira, pues ya surgen todas las guerras. Y nosotros somos geográficamente un lugar estratégicamente bien situado. No nos olvidemos que somos frontera imperial y en el siglo XXI aún más. Entonces no nos olvidemos que somos eso primero y eso es lo que nos dará valor como país, y yo lo demostré con el hecho de que el turismo sirvió como un lugar para dar otro relato de quiénes somos los dominicanos, y lo hice en Europa, y por eso ahora ya en Alemania no nos ven como el país que comparten Haití. Nos ven, ya que ahora 5 millones de alemanes conocen directamente la República Dominicana, lo ven como un país de buena gente, de buenas playas, pero ya nos conocen directamente. Entonces, la verdad que uno vive cuando uno va a un país, aunque sea como turista, a lo que uno lee en los periódicos, en la web, es muy diferente. Entonces, yo diría, el gobierno tiene que tomar su posición de un país de Estado de Derecho, con una nación que tiene 5 siglos de existencia y que es emblemática y necesaria para la paz hemisférica y para el equilibrio que el hemisferio necesita hoy en día. Por lo tanto, no dejarse enredar por luchas de vecindario de un Estado que es Haití, que está fallido, en donde los valores que tienen son los valores de la violencia, que han llevado al caos y anarquía, que es lo que podemos constatar. No nos dejemos
equivocar en eso. Entonces el canal es, la República Dominicana tiene un tratado, que venga a negociar, que presenten sus planos técnicos y nos ponemos de acuerdo. Hay precedente. No venir con demagogia de que los derechos humanos, esa gente que está pasando hambre y todo eso, ya nos tienen mareados con eso. Y en las Naciones Unidas, hoy en día, lo que se está precisamente de una manera muy diplomática, es decir, bueno, cuáles son los valores que nosotros queremos como comunidad mundial implantar en esa isla tan emblemática que es la isla de Hispaniola, tanto para el Estado fallido de Haití como para el Estado funcional que es la República Dominicana. Es simplemente que se imponga la verdad, quiénes son los haitianos. Entonces, eso le va a dar la oportunidad a Haití como Estado de reorganizarse, a su pueblo, de ser el ejemplo que en el siglo XXI, en 2, 3 generaciones, va a demostrar que África es un continente cuya gente no son negros y blancos. Entonces, esa verdad que es que el ser humano tiene valores, es algo que no se tiene que determinar por el color de tu piel, que fue la mentira sobre la cual se basó Haití con lo de la esclavitud, pero eso hay que decirlo. Y hay que decirlo de tal manera que la gente entienda que conocer la verdad para ser libres se estaba proponiendo en un Estado-nación llamado República Dominicana contra otro Estado-nación llamado Haití, que obtuvo su libertad de la esclavitud cruel de los franceses porque ellos eran negros. Pero esa mentira no lo inventaron Dessalines ni Louverture, lo inventaron los franceses. Entonces, si los franceses, que son parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quieren restablecer la verdad para que Haití pueda tener una nueva oportunidad de verse, pues entonces ahí está África. África es el continente que se están peleando las grandes potencias. Francia, por ejemplo, en los últimos 6 meses y en las últimas 4 semanas ya ha constatado cómo pierde su poder colonial. Y si vemos los últimos 20 o 30 años de transición del colonialismo europeo en África, se van a dar cuenta que todo lo que Europa hizo como colonización basado, por ejemplo, en la piel, tenemos el caso de Sudáfrica con el apartheid, tenemos el caso de la guerra civil de Ruanda entre Hutus, no Hutus, Hutus y Tutsis, porque eran de distintas etnias, no porque eran blancos o negros. Ese problema de sociedad que tienen los Estados Unidos de entre blancos y negros, los dominicanos no lo hemos tenido. Cuando la inmigración dominicana por primera vez en los 80 y en los 90, que eso es 30, 40 años, fue a vivir en Nueva York, por ejemplo, un negro de Santo Domingo o un mulato o lo que nosotros llamamos indio, nunca podía concebir que por ser de color de piel menos blanco o más, era alguien diferente. Eso se vive en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, eso de que ahora quieren contrastar que los dominicanos no quieren a los haitianos. Se olvidan de que Lili era haitiano, que Trujillo tenía un abuelo o algo así que era haitiano. Pero el problema no es ser haitiano o ser de color. El problema es que los problemas de sociedad que tiene específicamente los Estados Unidos de razas, la República Dominicana ni la nación dominicana en sus 5 siglos de historia nunca lo ha tenido. Y el que dice que lo tiene no está diciendo la verdad, no está contando la historia correctamente. Por eso yo diría que las oportunidades con Haití, económicamente hablando, existen a borbotones. Lo que hay que tener un diálogo de ganar, incluso con toda esa gente que piensa que el caos y la anarquía en las cuales ellos se han aprovechado se le va a acabar. No, hay que hacer un compromiso. Haití está tan destruido que tiene que rebotar, tiene que tocar fondo. ¿Y cuál es ese fondo que va a tocar Haití? Que la violencia y el caos va a llegar a tal punto que el mundo va a tener que decir, bueno, ya se acabó. Pero no en base a mentiras. La República Dominicana debe ser bastión de la verdad.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega. Si le gustó, denle like, y si no, denle dislike. Pero sobre todo, déjenos su comentario para saber sus opiniones sobre estos puntos de vista vertidos en esta entrega. Y usted que nos ve, si aún no se ha suscrito a esta plataforma, este es el momento de hacerlo para seguir creciendo y construyendo este espacio de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento.